Huarcayas, Jesús, Fernando de Jesús. Partes de la historia clínica. La historia clínica tiene la primera parte que es la anamnesis, luego el examen físico, luego, bueno, posterior a eso los diagnósticos y el plan de trabajo. Muy bien. A ver, Mariela o Amán. Mariela, sí. Amán, lo ven allí. La historia clínica es un documento muy importante con el que debemos, ¿qué decir?, lidiar, llenar, confeccionar todos los días de nuestra vida profesional, ¿no? Entonces es un documento que registra datos, y datos sumamente importantes de valor médico. ¿Médico por qué? Porque ahí dice, ¿no? El paciente tuvo fiebre, tuvo supuración, le dolió el oído, en fin, una serie de datos que médicamente nos interesa conocer. Científico, ¿por qué? Porque también nos lleva a la ciencia, pues que esta patología se relaciona con determinado tratamiento y hay que hacerle determinados exámenes, etc. Y sobre todo legal, que lamentable, o no sé qué decir, felizmente o lamentablemente, en estos últimos años se está tomando mucho auge el problema médico legal, ¿no? Entonces es importante que llenen bien la historia clínica, tanto datos positivos como datos negativos, porque eso nos puede llevar a problemas médico-legales o a salvarnos de los mismos problemas médico-legales. Entonces es importante que siempre sepan consignar la mayoría de los datos, ¿no es cierto? Y bien puestos, no sé, hace algunos años hubo un problema con una cantante que falleció. Entonces ahí surgía, ¿no? ¿Por qué falleció? ¿Por la liposucción que le hicieron o porque le pegó el marido? Entonces, determinar que las equimosis, cómo estaban, etcétera, en qué parte, que podrían depender de la liposucción o de una agresión. Entonces, ahí, por ejemplo, una historia bien hecha, un examen físico bien detallado, podía liberar o culpar, bueno, al esposo, que tuvo muchísimos problemas y que no sé si realmente él aguantó o no, pero estuvo prófugo, encerrado, etc. Bien, entonces eso, para librarnos de eso hay que tratar de ser bien concretos y poner, ¿no? Signos positivos y negativos. Positivos, por ejemplo, tiene una herida en la región frontal derecha de 4 milímetros, suturada, etc., ¿no? Y datos negativos. Igual, no supura el oído, pero está congestionado, por decir, ¿no es cierto? O no tiene congestión de amígdalas, más sí secreción faríngea posterior. Entonces, determinar bien todos esos datos. Entonces, como ya dijeron vuestros compañeros, aquí está. La historia clínica consta de varias partes. Una de ellas, diría yo más difícil, la parte de la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es el interrogatorio, es la comunicación que yo mantengo con el paciente. Bien, entonces en esa comunicación es muy importante los datos de filiación, ¿no? La filiación, el nombre, DNI, teléfono, estado civil, edad, etcétera. Esos datos que muchas veces nosotros ya no lo consignamos porque lo hace el recepcionista, la secretaria, alguien, pero siempre es importante corroborarlos. En el hospital todos los días pasa, ¿no? Llamamos Juan Pérez que pase a la consulta. Entra alguien y no le decimos, señor, ¿es usted Juan Pérez? Y podemos seguir con la consulta. Y al final, cuando hacen la receta o algo, a veces ni te das cuenta o el paciente regresa, dice, esta receta tiene otro nombre, pero sí es Juan Pérez, pero es que yo no soy. Entonces, ¿pero por qué entraste si yo llamé a Juan Pérez? Porque estoy apurado, no escuché bien, o también hay sinónimo, sinónimo, ¿cómo se dice? No, homónimos, ¿no? Que va Juan Pérez Vázquez y el otro es Juan Pérez Mamani. Entonces, se confunde. Entonces, siempre es importante corroborar con quién estamos conversando, ¿ya? Ese es un dato muy importante. Entonces, si bien es cierto, a veces ya no hacemos la anamnesis, pero hay que corroborarla, que
que si estamos con el paciente adecuado o no. Bien, ahora el otro es antecedentes familiares, ¿no? Cosas genéticas, cosas de familia, generalmente cáncer, hipertensión, diabetes, autoesclerosis, existen hipoacusias familiares también, todo eso para determinar alguna relación o buscar alguna patología más relacionada. Los antecedentes personales de la persona, ¿no? ¿Qué sufrió? ¿Lo operaron? ¿Con qué enfermedades tuvo? ¿Crónicas? ¿Anteriores? ¿Lo operaron o no? Y luego la enfermedad actual, el motivo de la consulta, ¿no? ¿Por qué viene? Entonces yo les decía, por favor, alguien que maneje la computadora que me puede ayudar. ¿Quién es más hábil? Por favor. Mira. Mira, tengo aquí estos tres libros. Si pudieras abrirlos, yo no he logrado leer. Que la anamnesis es una de las cosas un poquito difíciles. ¿Por qué? Pareciera muy fácil, ¿no? Hablar es muy fácil. Pero dependiendo del grado cultural de la persona, del estado de ánimo incluso de cada uno de nosotros, a veces esta interrelación, esta comunicación, este hablar, resulta tedioso, a veces agresivo, molestoso, etc., ¿no? Entonces hay que aprender también a conducir. Uno, ahí está, genial. Puede ser, ya que lo abriste, por favor, empiezas con el video. La terminología, ¿no? Pacientes que, no sé, por pensar, saber mucho, por ejemplo, dicen... Ya, doctora. Ya. A ver, escuchemos esto. No, este es el segundo. Siento escuchar eso. Ese es el primero, ¿no? Ya, pásalo, por favor. Sí, exacto, es un extracto de New Auster. Para que vean, desde el principio, ¿verdad? No solo en nuestro medio ocurren estos problemas, sino también en otros sitios. Tengo mareos. Siento escuchar eso. Los mareos son molestos. ¿Puede explicarme qué quiere decir con mareos? ¿No sabe qué significan? Sí, lo sé, pero también sé que significan algo distinto para cada persona. En el Bautista entienden de mareos. No lo dudo, pero aquí en el New Amsterdam quiero que piense qué significa un mareo para usted. Significa mareo. La buena noticia es que su tomografía salió bien y los resultados del laboratorio también. Ella es buena doctora. Sí, lo es. Ahora, mientras examino mis otros pacientes, quiero que piense sobre su tipo de mareo. Muy bien, ahora pongamos el 2. Entonces miren ustedes que la señora dice, ¿cómo usted no sabe qué es mareo? ¿Es un doctor de verdad? Sí, y trato de ayudarla. Bien, deme algo para los mareos y me iré a casa. Me encantaría hacerlo, pero debo darle lo correcto. Tómese su tiempo. ¿Qué dijo? No, termina. ¿No hay una parte que hablan los médicos en la paciente? ¿Es el 1 o el 2? Bueno, pasemos la 3. La señora Monahan me ha contado una historia muy interesante. ¿Cómo es que usted no entiende la palabra mareo? Sí, la entiendo. ¿Y usted? ¿Ve lo que digo? Debí haberme ido hace una hora. ¿Por qué no lo hizo? Porque cuando trato de levantarme, siento que me rodaré por el piso, como si mis pies no estuvieran ahí. Señora Monahan, padece el síndrome de Barrett. Disculpe. Los anticuerpos con los que su sistema ataca su resfriado atacan los nervios de sus pies, por eso no lo siente. Bien. Muchas gracias. El primer videito, voy a repetirnos. Entonces, miren, se dan cuenta, ¿no? Entonces, la señora dice tiene mareos. Doctora Cao. Llega la doctora. Doctora Cao. Tengo mareos. Siento escuchar eso. Los mareos son molestos. ¿Puede explicarme qué quiere decir con mareos? ¿No sabe qué significan? Sí, lo sé, pero también sé que significan algo distinto para cada persona.
En el Bautista entienden de mareos. No lo dudo, pero aquí en el New Amsterdam quiero que piense qué significa un mareo para usted. Significa mareo. La buena noticia es que su tomografía salió bien y los resultados del laboratorio también. Ella es buena doctora. Sí, lo es. Ahora, mientras examino mis otros pacientes, quiero que piense sobre su tipo de mareo. Dime que atenderás a la mareada. No admitiré a nadie sin el diagnóstico apropiado y no hay uno aquí. ¿Y si le damos varias opciones a escoger? No daremos opciones que influyan en sus respuestas. Necesitamos saber qué significa mareo para ella y tendremos el diagnóstico. Muy bien, gracias. Ahora devuélvenos a nuestras diapositivas. Entonces, bueno, aquí se ve bastante claro, ¿no es cierto? La señora va por mareos, pero no sabe definir o no quiere definir lo que es mareo. Y eso es muy común en nuestros pacientes. Igual con los mareos, igual por decir con el resfriado, ¿no? Dice, vengo porque estoy resfriado. ¿Qué molestias tiene? Estoy resfriada. Pero, ¿qué cosa le pasa? ¿A qué le llama usted resfrío? Pero resfrío, pues como que eso, lo mismo. Usted no sabe lo que es mareo, usted no sabe lo que es un resfriado. Entonces, la gente confunde las cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta señora dice mareos, pero finalmente no eran mareos, era debilidad de miembros inferiores, que es otra patología que nada tiene que ver con mareos ni con vértigos, que también vamos a irlo definiendo poco a poco, ¿no? Igual, en la palabra resfriado, el paciente dice resfrío, tengo resfrío cada semana, me resfrío frecuentemente, pero no saben definir a qué le llaman resfrío. Y cuando al fin le hurgas y pudieras averiguar a qué le llaman resfriado, generalmente le llaman a la rinorrea. ¿Ya? Entonces, resfriado. A ver, para nosotros como médicos, ¿qué significa resfriado? Médicamente, un resfrío, ¿a qué te hace pensar? Es una sintomatología donde el paciente presenta congestión nasal, puede presentar fiebre, malestar muscular. ¿Ya? Perfecto, entonces más o menos en términos médicos, resfriado nos hace pensar en un proceso respiratorio viral, ¿no? Fiebre, malestar, rinorrea, cefalea, a veces puede haber tos, dolor de garganta, etc. Pero muchas personas le llaman resfriado a solo la rinorrea. Entonces hay que saber diferenciar bien eso, ¿cierto? Entonces para eso pues repreguntar, esto es un juego de preguntas y repreguntas y bueno, algunos saben bien lo que dicen y algunos es difícil hablar con ellos, ¿no? Entonces eso hay que irles preguntando y repreguntando. Otra cosa que suelen decir, a ver, no sé, y sacar los detalles de cada uno de los síntomas que pueda decirnos. Por ejemplo, nos dice obstrucción nasal. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es? ¿Un lado? ¿Los dos lados? ¿Se turnan? ¿O es permanentemente y que va incrementándose de uno de los lados, ¿no? Entonces, esos detalles igualmente nos van llevando a uno u otro diagnóstico. Si nos dice, referente a esto de la obstrucción, dice, desde ayer estoy resfriado y además tengo moco como agua y fiebre, será un proceso viral respiratorio. Si nos dice, se me turnan, hace 1000 años, ¿no? Se me turna, un rato está abierta una fosa, al rato está la otra. Entonces, eso, por ejemplo, va más en relación de procesos de rinitis alérgica, porque va en báscula la obstrucción nasal. Otra cosa, si un lado se abre, quiere decir que ese está libre, que por momentos, en la rinitis, por ejemplo, crecerá el cornete y lo obstruye, pero en general está permeable. Pero si me dice, la fosa derecha no respira nunca y cada vez está peor hace un año, entonces, ¿qué tengo que pensar? Hay una masa, hay algo que está obstruyendo y además creciendo porque está incrementando la obstrucción, ¿no es cierto? Entonces ya pienso, no sé, un pólipo, un tumor benigno, maligno, etc. Entonces, mire, cada uno de los detalles que el paciente pueda darnos nos lleva a pensar en diferentes patologías. Por eso es importante saber definir. Entonces, pasa por favor.
estamos en la enfermedad actual, el motivo de la consulta. Es importante esto, saberlo captar bien y muchas veces con las palabras del paciente, ¿no? El paciente refiere que siente una bola en la garganta que empeora cuando deglute, ¿no es cierto? Entonces ahora investigar qué o por qué o ir preguntando más. En esto del motivo de la consulta, a veces los pacientes, esa parte es difícil también, ¿no? ¿Por qué viene usted? ¿Qué problema tengo? Tengo faringitis. ¿Y por qué dice que tengo faringitis? La doctora que me atendió me ha dicho que tengo faringitis crónica. ¿Pero a qué le llama faringitis? ¿Qué molestias tiene usted? Pues faringitis. Entonces, a veces, bueno, el doctor por ejemplo, no quería que se le sugiera opciones, ¿no? Que puede ser, pero bueno, ellos tienen mucho tiempo, nosotros no mucho. Así que a veces hay que sugerirle, pues. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Le duele la garganta todo el día? A veces solo cuando traga, o no hay dolor, solo es ardor. En fin, ir detallando cada uno de los problemas. Ahora, cuando termine vuestra anamnesis, vuestro examen físico, podrán coincidir de repente con el médico anterior que le dijo que tenía faringitis crónica o tener una opinión diferente. Por eso es importante tener todos los datos concretos para uno mismo formarse la idea. Ahora, incluso puede ser de que eso de faringitis le ha dicho la vecina, le ha dicho su abuela, le ha dicho alguien y no un médico. O a veces puede ser médico incluso de él, pues respetar su opinión, pero lo importante es que nosotros mismos creemos nuestra propia opinión. Bien, entonces, siempre preguntar el relato cronológico y ordenado. ¿Qué pasó? A ver, por ejemplo, en una hipoacusia súbita. ¿Qué empezó primero? ¿Empezó ruidos en el oído, sordera, mareos? ¿O simplemente ha tenido ruidos en el oído? ¿O ha tenido mareos? Y en cuanto a mareos, es importante diferenciar mareo o vértigo, ¿no? Vértigo es sensación de giro. El paciente suele decir, la casa me da vueltas o mi cabeza da vueltas. Da vueltas horizontalmente o da vueltas verticalmente, pero son giros. Vértigo es giro. En cambio, mareo es una sensación muy inespecífica muchas veces, ¿no? Entonces, detallar eso. ¿Qué apareció primero? A ver, por decir en el COVID, ¿qué apareció primero? Puede ser fiebre, días después rinorrea, fiebre, malestar, sangrado de la nariz, etc. Entonces, ¿qué apareció primero y cómo fueron comportándose cada uno de los síntomas que el paciente nos va a ir dando? ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo evolucionó? Por decir, un día tuve fiebre y de ahí desapareció totalmente y ahora no tengo nada. Entonces, una cosa. O puede decir, me sangra la fosa derecha eventualmente y se obstruye y cada vez me sangra más y cada vez se tapa más. Ahí pensaré, por ejemplo, en un tumor, ¿no es cierto? Entonces, importante también, si consultó con algún médico, porque no sé si por tomarnos la lección o algo, el paciente viene, nos dice algunas cosas y esconde que ya tiene análisis, que ya tiene tomografía, que ya el otro médico le dijo alguna cosa, ¿no? Entonces es importante para ya no empezar de cero y tomar, por decir, los exámenes que ha puesto, o si le dieron tratamiento, ¿cómo le ha ido con ese tratamiento? Si no ha mejorado, pues reevaluar todo. Algo ha pasado que el medicamento que le dieron, pues no le hace bien, ¿no? Bien, entonces por eso qué tratamiento, etcétera, y si tiene análisis, que nos lo muestre, que eso nos ayuda para saber qué tiene el paciente. Entonces, eso en general con todas las patologías, pero circunscribiéndonos un poco más a lo que es la otorrinolaringología, por decir, en la parte nasal, los signos y síntomas más frecuentes que el paciente nos va a mencionar son estos: obstrucción nasal, rinorrea, estornudo, secreción nasal, dolor faríngeo, carraspeo, tos, hipoacusia, otalgia, otodinia. Entonces, de cada uno de ellos ir, como decir, desmenuzando. De obstrucción nasal, ya decíamos hace un momento, ¿desde cuándo? ¿Cómo es?
se le tapa un momento o es permanente, es de día, es de noche, es un lado, son los dos lados, se turnan o con qué cosas se asocia. Se asocia con estornudos, se asocia con oler alguna cosa, polvo, talco, perfume o con qué otras cosas. Referente a las secreciones nasales, igual, desde cuándo tiene moco, que cómo es, en qué horario, qué cantidad, no es lo mismo que me saque, no sé, un par de moquitos en la mañana o que me salga una cantidad de mocos que el paciente dice me acabo un rollo de papel higiénico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué color? El color de las secreciones nos ayuda mucho también a más o menos deducir qué patología es. Si es transparente y acuosa, generalmente va en relación a una rinitis vasomotora, a una rinitis alérgica. Si es un moquito como este, medio transparente, pero un poco más denso, a acúmulo de secreciones, ¿no? Todavía. Pero si el moco es amarillo, ya nos haría pensar, por ejemplo, en un Staphylococcus aureus, ¿no? El color de las secreciones de un estafilococo aureus. Aureus viene de oro. Entonces la secreción es así, a veces amarilla intensa como yema de huevo o bueno, algunos tonos de amarillo. O los verdes que van en relación a los streptococos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir preguntando eso, color, densidad, olor. Cuando el paciente se suena, a veces dice, no huele a nada, pero a veces dice, sí, siento un olor fétido o estornudo y me sale un poco de moco y con un muy mal olor, ¿no? Entonces, hay que ir preguntando, sí. Por ejemplo, en estornudos, no es lo mismo que sea un estornudo al mes a que sean 10 estornudos cada mañana. Entonces, ¿y asociado a qué? Por ejemplo, en las rinitis alérgicas es muy típico que el paciente dice, no sé, después de que me baño, estornudo, y a veces lo cuenta, ¿no? 7, 10, 8 veces, y se acompaña de moco como agua, y se me tapa la nariz, y me empieza a picar los ojos y la nariz. Entonces, eso va, por ejemplo, en relación a una rinitis alérgica. Otras alteraciones, por ejemplo, del olfato. Hiposmia, como decíamos, es muy importante, la palabra lo dice todo. Hipo, ¿qué significa? Poco, ¿no es cierto? Poco, bajo. Y osmia, ¿qué quiere decir? Que huele poco. Anosmia, ¿qué cosa es? Diosmia, olor, no huele, anosmia. Esto ha sido muy frecuente en la etapa del COVID, por ejemplo, ¿no? Y el comportamiento, por cierto, ha sido muy diverso. Algunos han tenido anosmia un día y otros todavía lo tienen. Hiperosmia, ¿qué es? Hiper mucho, ¿no es cierto? Entonces huelen, captan mucho los olores, un olor que la mayoría no lo siente, sí ya lo está sintiendo, huele sudor, huele algo, entonces una hiperosmia. Cacosmia, ¿qué significa? Que el paciente huele a caca, huele a heces, un olor fétido, intenso, generalmente a heces. Parosmia, ¿qué es parosmia? Que huele equivocado, por ejemplo, en el ambiente hay olor a café y él lo siente olor a, no sé, mandarín. Entonces hay una percepción alterada del olfato que tiene, ¿no? Ahora, el dolor también es muy frecuente, ¿no? Dolor, en este caso nasal, o dolor de oído, o dolor de garganta. Y cuando ustedes han estudiado dolor, les han enseñado la famosa memotecnia de Alicia Peca, ¿no es cierto? Que cuando hay dolor hay que preguntar aparición, localización, inicio, características, a dónde se irradia, se alivia o no, con qué periodicidad, con qué se asocia, etc. Entonces hay que preguntar todo en cuanto sea dolor de oído, dolor de garganta, dolor de cabeza, cualquier dolor, siempre usar esta memotecnia para igualmente nos vaya circunscribiendo a lo que queremos saber. Bien, carraspeo. ¿Qué es el carraspeo? ¿No? Es un gesto que hacemos tipo barrido de la garganta, generalmente cuando pica la garganta. Igual, desde cuándo carraspea, con qué frecuencia, si en ese carraspeo elimina o no secreciones, qué color son esas secreciones, qué densidad,
qué olor tiene, ¿no? No es lo mismo un carraspeo, que es más movilización de secreciones o algo a nivel faríngeo o hipofaringio, que una expectoración o la tos. La tos es distinta, ¿no? La tos tiene una fisiología distinta que la vamos a ir viendo. Entonces, la tos, que puede venir con expectoración o sin expectoración. En eso, por ejemplo, siempre esa parte difícil de los pacientes a veces, ¿no? Te dicen, tengo tos seca, pero cuando le vas repreguntando, dice, sí, elimino flema verde. Entonces, ¿es seca o ya no? Entonces, tos con expectoración o tos sin expectoración. Igual, no es lo mismo toser una vez que toser 10 veces seguidas hasta ponerse morado, en qué horarios le aparece y con qué se asocia, ¿no? Muy bien, seguimos. La hipoacusia, otro signo sumamente importante. ¿Hipo qué es? Acusia, o sea, que oye poco, ¿cierto? Ahora, bueno, ya vamos a ir viendo qué patologías lo llevan, pero igual hay que preguntar desde cuándo, tiene antecedentes de familiares que son sordos, que si esa sordera apareció súbitamente, porque hay pacientes que se acuestan perfectos y en la mañana amanecen con ruido y sordos, ¿no? Entonces, o que como los viejitos, por ejemplo, que en el transcurso de muchos años van bajando la audición, ¿no es cierto? U otros, sobre todo niños, jóvenes, que se dan cuenta recién que no escuchan. Algo pasó, ya tienen 8, 15 años, etcétera, y por alguna razón están habituados a contestar el teléfono en un lado y de pronto contestan con el otro y se dan cuenta que hay diferencia. Entonces, esos, por ejemplo, son hipoacusias de larga data, generalmente incluso congénitas, que recién el paciente está tomando conciencia que uno de los oídos no escucha. Bien, entonces, los errores de la anamnesis: uno, mal uso de las palabras, como ya hemos dicho, ¿no? Que tenemos conceptos divergentes. Otra cosa muy común, por ejemplo, en el paciente, ¿no? Le dices, ¿qué color es tu moco? Y te dice normal. ¿Qué color es normal? No existe un color normal. Tú no vas a la tienda y compras un pantalón color normal, ¿no es cierto? No existe ese color. Existe transparente, verde, blanco, rojo, etc. Hola, Roxanita, estoy en clase, dime. Uso las palabras, ¿no? Entonces, hay conceptos, no sé si decir, no solo locales, por ejemplo, esto es la que le acabamos de ver, que es de Estados Unidos. O sea, hay gente que tiene igual el mismo comportamiento o que piensan saber mucho, ¿no? O por ejemplo dicen, vengo a que me ausculte. ¿Qué significa auscultación? Escuchar. Entonces, solo teóricamente vengo a que te escucho y punto, ¿no? Pero lo que el paciente quiere decir es que viene a que lo examine, lo evalúes integralmente, ¿no es cierto? Bien, igual con el color, ¿no? Moco transparente. ¿Qué color es? Y si le reiteras eso, ¿y qué color es? ¿Y qué color? Te dicen verde, amarillo o cualquier color, que ya no sería ni dentro del rango considerado normal y menos color normal, que no existe. ¿Sí? A ver, ¿qué otras palabras? Cosas... el transparente. Te dice el paciente, tengo moco transparente. Entonces, generalmente hay que siempre reiterarle, ¿es blanco así como la leche o es transparente como el agua? Ah, es como la leche. O te dice blanco y se refiere a transparente. Entonces, esos colores sí existen, pero los confunden. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, diversas cosas que van ahí surgiendo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, y tratar de definir, y lo peor es que el paciente a veces, no sé, se ofende. Le dice, tengo ruido, pero me duele en el oído. Entonces, ¿tiene ruido o tiene dolor? Entonces, a veces se confunden si tengo ruido, si tengo dolor. Entonces, definir, o tiene ruido, o tiene dolor, o puede tener ambas cosas. Pero en el momento de la conversación es necesario diferenciarlo, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos, ¿tiene ruido del oído? ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? ¿Cuál de los oídos? ¿Cómo es el sonido que siente usted? Etcétera. Si es dolor,
el Alicia Pega, ¿sí? Entonces hay que siempre saber diferenciar. Yanka, Por dice eso la doctora. les decía que la anamnesis es una de las partes más difíciles. O también hay pacientes muy habladores que te empiezan a decir que mi mamá fue amiga de su abuela, que mi tía, mi no sé qué, y empiezan a cosas que irrelevantes para lo que es en relación a lo que es nuestro motivo de consulta, ¿no? Entonces hay que ir conduciendo, sí señora, pero ¿y qué siente? ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo fue? Etcétera, para irla encaminando un poco. O hay pacientes también, en esto de la anamnesis, que no saben nada. Es muy común, por ejemplo, los adolescentes, viene la mamá con un adolescente, a ver, ¿por qué vienes? ¿Qué problema tienes? Yo ninguno. ¿Y por qué estás aquí? No sé. La mamá, bueno, recién interviene y dice, porque ronca en la noche. Bueno, puede ser porque él no se da cuenta que ronca, ¿no? Pero hay otros casos así, que no saben por qué van a la consulta. Y eso también va, por ejemplo, en las interconsultas. De pronto aparece un paciente en la consulta que trajo la técnica. Lo traigo a este paciente de traumatología y aquí estoy. ¿Pero por qué viene? ¿Qué problema? Y todavía lees en la interconsulta y te dice para evaluación y tratamiento. ¿Pero evaluar qué? ¿Tratarlo qué? ¿No es cierto? Hay que ser concretos cuando hablamos. Entonces, si un paciente de traumatología llega a la consulta, o mejor dicho, nota que un paciente, no sé, fracturado o algo, no le escucha bien, siente que no escucha, pues bueno, lo interconsulta a otorrino y dice, ¿no? Paciente con fractura de cadera, te interconsulto para que le evalúes la sordera o el oído, etc. Entonces ya te orienta de alguna forma. Pero como les digo, es muy común, ¿no? ¿Por qué me traes este paciente? No sé. ¿Y tú por qué lo traes al paciente? No sé, la enfermedad mucho. Entonces nadie sabe por qué el paciente está allí. Entonces recién, a ver señor, le duele la garganta, le duele el oído, ¿qué problema tiene? Ya es, bueno, incómodo evaluar todo eso. Muy bien, entonces terminamos con la anamnesis, ¿no? Nos vamos al segundo punto, que es el examen físico. El examen físico, por consenso, como ustedes saben, siempre nos ponemos a la derecha del paciente o de la camilla. Pero en el caso de otorrinolaringología nos ponemos frente a frente, generalmente a la misma altura. Y es muy importante que el examinador tenga una fuente de luz, porque examinamos cavidades profundas y oscuras. Si no tenemos luz, no podemos ver la profundidad de la nariz ni la profundidad del oído para ver el tímpano, ¿cierto? Entonces es importante tener una luz y generalmente concéntrica, o sea que concentre la luz para poder evaluar lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a evaluar? Nariz, oído, garganta, ¿no? Muy bien. Y si vamos, muy bien. Sí, sigue. Entonces, partes del examen físico, inspección. ¿Qué significa inspección? Es ver todo lo que nuestros ojos puedan captar. Color, forma, tamaño, incluso visualmente nos puede dar textura, dureza, en fin, ¿no? Por ejemplo, yo visualmente puedo determinar que esta tela es más delgada que aquella, solo viéndolo, ¿no es cierto? Que esta tela es más suave que esta, por decir. Entonces, la visión nos da muchos datos y todo eso se llama inspección, todo lo que nuestros ojos puedan captar. ¿Bien? Ahora, palpación, ¿qué significa? Tacto, ¿no? Tocar algo. Ahora, el tacto que nos da información, temperatura, de textura, dureza o blando, bueno, caliente, frío, etc. Ahora, en esto de la palpación, si bien es cierto, normalmente en el abdomen y en otros sitios lo hacemos con los dedos, pero a veces en cavidades profundas, por ejemplo, adentro en la nariz, mi dedo no entra para tocarlo, o si entra, molesta mucho. Y en el oído no puedo meter tampoco tanto mi dedo, ¿no es cierto? Entonces podemos palpar a través de un instrumento sólido. Yo con el instrumento puedo tocar, está duro, no se mueve, no es blando. En cambio, si yo toco otra cosa, es blando, se mueve, tiene algo encima,
¿no? Y incluso al tacto, este es más suave que este, a través del instrumento. Lo único que no podríamos captar sería la temperatura, ¿no es cierto? Pero los otros detalles de la palpación sí lo podemos captar a través de una cureta o algún tipo de instrumento. Bien, la percusión. ¿Qué significa percusión? Crear un sonido al golpear algo. Estoy percutiendo, ¿no? Los que música quienes hacen percusión, ¿no? Es tocar algo y producir un sonido. Y ese sonido que se produce me señala muchas cosas. Por ejemplo, ahí ese sonido sonoro. ¿Qué quiere decir? Que abajo es hueco, ¿no es cierto? Si yo toco aquí, a ver, esta es una pared hueca también, no es pared sola. Si yo toco aquí, ¿escuchan el sonido? Es un sonido mate. ¿Qué quiere decir? Que es sólido, ¿no es cierto? Entonces la percusión, ese sonido que se emite al golpear algo, nos da información pues, valiosa en algunas partes. En la parte de otorrinolaringología, poco, por ejemplo, se puede percutir los senos paranasales, pero como son pequeñas, a veces la información no es tan buena como en un abdomen, ¿no? Como en un tórax, a ver, percute o no. Ahora, lo que decíamos, auscultación. ¿Qué significa? Oír. Y no solamente es oír con el estetoscopio, no tengo oír, es oír. Yo oigo qué tipo de voz tiene el paciente. Tiene voz nasal, que quiere decir que la nariz está tapada. Tiene voz disfónica, que su voz está ronca, ¿no? Tiene voz bitonal, bueno, voz de patata atragantada, voz de traqueal, tos perruna, etc. Podemos determinar tantas cosas con oír y no necesariamente con el estetoscopio. ¿Bien? Otras cosas que debemos usar también es el olfato, ¿no es cierto? Ustedes saben, si yo me acerco a un paciente diabético ahí a punto de coma, ese olor de la cetoacidosis es muy típica. Los pacientes insuficientes renales tienen un olor muy peculiar también, ¿no es cierto? No sé, un ambiente que entres con un paciente infectado de anaerobios tiene un olor muy peculiar. Entonces también podemos usar eso para ya orientarnos en muchas patologías, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Ahora, si bien es cierto, nos estamos circunscribiendo un poco más en la patología de oído, nariz y garganta, pero siempre hay que tener en cuenta el aspecto sistémico, ¿no es cierto? Desde cómo entra el paciente. Si un paciente entra cojeando, ¿qué pensarán ustedes? Algo le pasó en el pie, ¿no es cierto? O le duele, o es cojo de siempre, bueno. Entonces, no es lo mismo que también igual una persona entre con sus tacos caminando bien derechito, a que otro entre agarrándose de las personas o venga sujetado por otros o venga agarrándose de las cosas, ¿no es cierto? O está borracho o es que tiene algún tipo de patología laberíntica. Muy bien, entonces el grado de conciencia también es muy importante. Si está lúcido, orientado, alerta, con estupor o en coma, etc. En un paciente en coma, por ejemplo, la anamnesis está perdida, no pueden hacer anamnesis. Al único que le podrían hacer, no sé, al bombero que lo trajo o al policía que lo trajo, si es que algo sabe, ¿no es cierto? Bien, ahora, también en cuanto a muchas cosas, lo que decíamos, la inspección, la facies, la cara, por ejemplo. Entonces, solo con mirarle la cara al paciente, por ejemplo, a un pacientito Down, ya saben que tiene síndrome de Down, solo con mirarle la carita. Este paciente, al mirarle la cara, ya tiene que es una facies adenoidea. Lo más probable es que tenga su hipertrofia adenoidea, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hay que irlos también anotando. La forma de hablar. No es un paciente que hable bien, pronuncie bien o que tenga alguna alteración al pronunciar. Eso también saber diferenciar una disfonía de una voz atragantada o de un frenillo. Muchos papás traen al niño, no sé, a los 8 o 10 años de edad, dicen, mi hijo no habla bien, seguro que tiene frenillo debajo de la lengua, o no habla. Si tuviera frenillo, ¿cómo sería su lenguaje? ¿No? Más que gangoso, pero no puede pronunciar algunas palabras, ¿no? Una de ellas la R. Entonces no puede ser R porque no puede vibrar la lengua, ¿no?
pero hablaría. Entonces solo fallaría en las R's, por ejemplo, pero todo lo demás hablaría bastante bien. Pero si no habla, no dice mamá, papá, lo más probable es que sea sordo. Entonces, el lenguaje es un aspecto imitativo que nosotros tenemos de lo que oímos. Si yo nazco en la China y oigo chino, hablo chino. Si yo nazco en Rusia y escucho ruso, hablo ruso. Entonces, el que no escucha, no habla. ¿Bien? Entonces, eso también tener en cuenta, muy importante en los niños, que hay que detectar la hipoacusia temprana, ¿no? Ustedes ya saben, habrán estudiado también, ¿no? Que, en el crecimiento que tenemos, a los 9 meses debe balbucear algo. A los 10 meses ya debe decir mamá, papá. Al año ya hace bisílabos. Al año y medio ya hace frases, ¿no es cierto? Si tienen un niño de año y medio que no dice ni mamá ni papá, hay que preocuparse y buscar dónde está el problema. Si es que lo más probable que sea problema de oído, ¿no? Entonces, evaluarlo, de repente le ponemos un implante coclear y le salvamos de ser un sordomudo para toda la vida. Y eso tiene que ser antes de los 7 años. El lenguaje se aprende hasta los 7 años. Si es que un niño, por decir, por eso ahí, cuando estamos tocando otro tema, no importa, hay hipoacusia, se llama prelocutoria o prelingual. ¿Qué quiere decir? Antes de aprender a hablar. Entonces, si un niño tiene sordera antes de los 5 o 4 años, antes de aprender a hablar, el niño se va a quedar sordomudo. Si la hipoacusia puede ser perilingual, alrededor de los 7 años, 7, 6 y medio, 5, entonces el niño ya habla muy bien, ya dice frases, pero si se vuelve sordo en esa época y no lo tratan, va a perder el lenguaje también. O sea, lo que aprendió lo va a perder. Pero cualquiera de nosotros que ya somos poslinguales y hemos aprendido a hablar bien, nuestro lenguaje está bien afianzado, aunque nos quedemos sordos, vamos a seguir hablando. ¿Ya? Entonces también es importante detectar en qué edad empieza la sordera. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, en la inspección, ya más circunscritos al oído. Entonces, mira cómo está su pabellón auricular, simétrico, tiene todos los pliegues, trago, antitrago, hélix, concha, etc. Conducto auditivo. O tiene malformaciones, ¿no? Aquí son queloides, por ejemplo. O este niño tiene un implante coclear. ¿Ya? Entonces, después veremos, pero ya es un tipo de audífono, implante coclear, para rescatar su audición si aún la tiene. Entonces, inspección del oído. Entonces, hay que hacerlo, el oído mismo, como acabamos de ver, detallar eso. Retroauricular, preauricular, supraauricular, igualmente mirarlo, tocarlo, si es que tiene dolor o no. Si son simétricos los dos oídos, porque puede haber un oído chiquito y el otro grande, o no tener oído de un lado y tener oído del otro lado, en fin, para ver si hay cicatrices. A ver, partes del oído externo. A ver, usted el último. Partes del oído externo. ¿Sí? A ver, otro partes del oído externo. El hélix, trago, antitrago. No es la respuesta. Esas serían partes de la oreja o del pabellón auricular. ¿Sí? A ver, partes del oído externo. Eso, el oído externo va desde la membrana timpánica para afuera. Conducto auditivo externo y oreja o pabellón auricular. Entonces, lo que me están diciendo ahorita es de la oreja, ¿no? Trago, antitrago, etc. Y conducto auditivo externo. Entonces, el conducto auditivo externo, como su nombre dice, es un conducto, generalmente mide 2 centímetros y medio más o menos. Generalmente es sinuoso. ¿Qué significa? Que es como una pequeña S, no es rectito.
Entonces eso de ser sinuoso ayuda en varios aspectos. Primero, la gente que se mete cosas en el oído lo protege de dañarse el tímpano y el oído medio, porque lamentablemente o felizmente en la curva que tiene, generalmente ahí se queda el agente traumatizante y no llega hasta más adentro. Pero cuando examinemos hay que tener en cuenta ese aspecto de ser sinuoso. Entonces, cuando examinemos el oído, para enderezarlo. Otra cosa, el oído, el canal auditivo tiene 2/3 internos, óseos, y el tercio externo es fibrocartilaginoso. Entonces la parte externa se mueve. Entonces nosotros jalando el oído, si es adulto un poco arriba y atrás, y si es niño arriba, abajo y adelante, horizontalizamos el conducto para poderlo ver, porque nuestra visión sí que no tiene curvas, ¿no es cierto? Entonces hay que horizontalizarlo para lograr ver, y logramos ver hasta la membrana timpánica. Entonces ver ahí en la otoscopía, pues ver si el conducto auditivo externo está permeable o tiene cerumen o cuerpos extraños, o como en este puede tener edema, congestión, secreción. Y el fondo, la meta de nuestra otoscopía sería ver la membrana timpánica, ¿no? Igualmente, qué color tiene, se mueve, no se mueve, brilla, no brilla, está retraído, etc. ¿Va? Entonces, en el examen físico, fuera de buscar la anatomía normal, ya encontrando cosas patológicas, podríamos encontrar secreciones purulentas, serosas. Otorragia, ¿qué es otorragia? Sangre a través del oído, sangre que sale del oído. Otorragia, líquido cefalorraquídeo que sale por el oído. Otorrea, secreción purulenta que sale por el oído, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar todo esto. Entonces, a la palpación del oído, pues la parte externa fácil de palparla, ¿no? Porque está ahí nomás. Pueden encontrar, no sé, tofos, tumores, quistes, hematomas, etcétera, que lo pueden determinar con la palpación. La textura o la sensibilidad también. Un oído sano, pues uno siente que lo toca, ¿no? Pero si, no sé, está con un Ramsay Hunt, etcétera, va a perder la sensibilidad. Puntos dolorosos. Puntos dolorosos importantes que buscar en el oído es el signo del trago. El trago lo presionan, entonces si es que no hay dolor está normal, pero si lo presionan, generalmente debe ser una otitis externa que tiene ese paciente. Movilidad, igual, el oído hay cierta movilidad y la membrana timpánica también tiene movilidad. Consistencia, el signo del trago al palpar el trago. Por cierto, cuando hay dolor al palpar el trago nos sugiere una otitis externa, ¿no? Pero si le hago signo del trago y el paciente tiene mareos, nos indicaría una fístula laberíntica. Otra cosa importante que palpar es aquí, la articulación temporomandibular, ¿no? A ver, todos pongan aquí el dedo delante de la oreja, abran y cierren la boca, van a sentir cómo se mueve la articulación temporomandibular. En algunos pacientes puede haber dolor, en otros luxación, chasquido, etc., ¿no? Y también, para palpar la misma articulación temporomandibular, el dedo detrás del trago, igual abren y cierran, y van a notar el movimiento de la articulación temporomandibular. Bien, entonces siempre palpar región retroauricular, preauricular. Bien, en inspección de la pirámide nasal. Pirámide nasal. ¿Qué es pirámide nasal y qué es tabique? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué es tabique? A ver, eso es castellano puro. División. Es una pared divisoria. Entonces, si yo le digo a un carpintero, hazme un tabique en esta habitación, me va a hacer una pared que divida esta habitación. ¿Sí? Entonces, el tabique nasal es la pared que divide la nariz. Es esto, que es una pared, nace aquí en la columela, pero está profundo hasta la coana, ¿cierto? Son 7 centímetros más o menos.
Esa pared se llama tabique. Y esto de aquí afuera se llama pirámide nasal. ¿Por qué? Se llama justamente, es una pirámide, ¿se dan cuenta? ¿Qué es pirámide? Las estructuras que conforman toda la parte de la nariz, los huesos nasales, el cartílago y el tabique. Ya, pero vayamos más atrás. Solo la palabra pirámide, ¿qué significa? ¿Qué son las pirámides de Egipto? ¿Qué es pirámide? Una figura geométrica. Eso es primaria. Figura geométrica. Cultura general de primarios. Pirámide, una figura geométrica que tiene 3 caras, una base y un vértice. Por eso la nariz tiene esa forma, es una pirámide, tiene una base, tiene caras laterales, tiene un vértice. La cara posterior no la vemos porque ya es más o menos virtual, pero es una pirámide. Entonces la base está formada por las narinas y la columela. Tenemos las caras laterales que están formadas por los cartílagos alares, cartílagos laterales y los huesos propios de la nariz. Eso también va entre el problema de la anamnesis, ¿no? Que la gente no sabe lo que es, pero ustedes como médicos deben saber diferenciar lo que es una pirámide nasal de lo que es tabique nasal. A veces viene un paciente y dice, no, tengo el tabique nasal torcido y quiero que me lo opere. Entonces, tabique esto, que va profundo. El tabique, por cierto, ¿por quién está formado? ¿Rápido? No, este es cartílago ocular. ¿Esto es tabique? Entonces, cartílago cuadrangular en la parte anterior, arriba lámina perpendicular del etmoides y abajo el vómer. ¿Ya? Entonces, viene eso, tengo el tabique desviado. Ya listo, el preoperatorio, le operamos el tabique y al día siguiente dice, pero no me han hecho nada, mi lomito sigue, o yo quería la puntita levantadita, no sé qué. Es que no hemos hablado de trabajar pirámide nasal, hemos hablado de trabajar septum nasal, ¿sí? Entonces, operación del septum o tabique se llama, ¿no? Septoplastía. Y la operación de la pirámide, ¿cómo se llama? Rinoplastía. Y en algunos pacientes ameritan rinoseptoplastía, ¿no? En otros solo rino si es que quieren corregir, generalmente estéticamente. Muy bien, entonces en la inspección hay que ver la pirámide, ¿cómo es? Forma, hay narices grandes, hay narices chicas, hay narices griegas, hay narices, sobre todo las andinas, que son, ¿cómo se llama esa nariz? Tipo la sifosis grande, ¿no? Lordosis. Bien, entonces hay diferentes formas de nariz. Ahora, la forma externa de la nariz puede ser genética, puede ser racial, familiar, etcétera, no siempre patológica. Ahora es otro detalle, que no le guste la que tiene y quiere cambiarlo, ese es otro asunto, pero que tiene una forma de nariz que puede considerarse normal en un grupo étnico, en un grupo racial, etc. Ahora, pueden haber narices extremadamente grandes o muy chiquitas, ¿no? O hasta no formarse, como ya vamos a ver en patología congénita. Entonces, ver la forma de la nariz aguileña, nariz de águila. Color, siempre ver, ¿no? ¿Qué color es? ¿Es el mismo color de piel o tiene la nariz roja como rocoto y encima la piel gruesa, que sería ya un rinofino, ¿no es cierto? Ahora, su piel tiene nervios, tiene cicatrices, tiene, bueno, ¿qué características de esa piel? Secreciones, ya adentro, mirando adentro ya de la nariz, primero el vestíbulo nasal. ¿Qué es vestíbulo? Palabra vestíbulo. Entrada. El vestíbulo es la entrada. Las casas antiguas tenían una entrada antes de entrar a la casa, ¿no? Es el vestíbulo, la entrada. Generalmente el vestíbulo nasal y el vestíbulo del oído es piel común y tiene vellitos, ¿no es cierto? Tiene pelitos. Entonces después entramos a la mucosa nasal en sí. Entonces cuando entramos a mirar igual, ver cómo está el vestíbulo, a veces hay acnés, porque donde hay pelo se puede formar forúnculos, en fin. Y más adentro la mucosa, ¿qué color tiene? Está eritematosa, está, ¿no es
sé, con moco, está sangrando, qué color es el moco, en fin, tantas cosas que ver. Y dentro de eso es muy importante de ver fuera de la permeabilidad nasal. ¿Qué es permeabilidad? Cuán libre está la nariz, ¿no? Y podemos medir haciendo que el paciente sople el aire por la nariz. Y si fuera un niño, por decir, no sé, un recién nacido, un niño, a ver, tú no le dices al niñito tan chiquito, a ver, sopla, no puede, ¿no? ¿Cómo le medimos la ventilación nasal? Permeabilidad nasal. ¿Cómo? Aleteo ya es que respira mucho y muy rápido, eso ya es patológico, pero no exactamente mide la permeabilidad nasal. Todos ahorita tenemos la nariz permeable, pero por eso, al niño chiquito, a un año o menos, un recién nacido, ¿cómo le evalúa la permeabilidad nasal? Hojita de papel, para ver movimiento. Sí. Ya. Bueno, pero es mejor si usas un espejo, hasta el propio celular. Respira aquí. Y van a ver las manchitas de vapor que deja la respiración. Y ahí es lo ideal, un espejo, puede ser esto, o una cosa metálica fría, un bajalenguas, algo, y ustedes ven las manchitas de vapor que deja. Si, por ejemplo, respirara solo de un lado, van a ver solo una manchita. Si respira más de un lado, una manchita chiquita y la otra grande, ¿no? Entonces, esa es una forma también de ver permeabilidad nasal. Bien. Otra cosa, el eje nasal. El eje nasal es muy importante determinar. El eje nasal generalmente es una línea imaginaria, aunque ustedes pueden poner no sé, un palito o algo, pero es una línea entre este punto medio entre las cejas, la punta nasal y este pliegue del labio. Entonces, en esa línea imaginaria debe haber simetría a un lado y simetría al otro lado. Si la nariz, pasamos por favor la siguiente, estuviera, bueno, ahí veremos, torcida, ¿qué se llamará? ¿Látero qué? Rinea, estamos hablando de la nariz. Laterorrinea a la izquierda o laterorrinea a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su nariz está torcida a la derecha o torcida a la izquierda. Bien, y mirando, ya haciendo una rinoscopía. ¿Qué es rinoscopía? ¿Rino? ¿Qué es rino? Nariz. Oscopía, ver. Entonces, ver la nariz y anterior es verla por la parte anterior. Generalmente, para hacer la rinoscopía anterior, nos valemos de esto, de un espéculo nasal, o rinoscopio le llaman, para abrir un poquito el vestíbulo nasal y ver mejor a profundidad las características de los cornetes, el tabique. En este caso, por ejemplo, miren esto que es. Un hisopo. ¿Y estará normal que lo meto por un lado y aparece al otro? No, ¿no es cierto? Esto es una perforación septal, por ejemplo. Entonces, ver por dentro si hay perforación, el cornete está grande, hay moco, no hay moco, sangra, en fin, describir todo lo que vea en la parte interna de la nariz. El septum está desviado, perforado, los cornetes grandes, color morado, en fin, los meatos, el área de Kieselbach, ¿cómo está? ¿No? ¿Seguimos? Palpación nasal, puedo palpar la nariz, ¿no? Toco así, están simétricos por un lado, por el otro, el dorso. Y en la palpación ya hemos dicho que puedo captar temperatura, dolor a la presión, por ejemplo, si es un trauma, ¿no? Primero, si es un trauma, siempre hacerlo suavecito, porque de repente está fragilito y ustedes se lo tuercen todo. Entonces, suave, además de que le duele, ¿no? Entonces, el paciente va a decir, me duele, más a la derecha, más a la izquierda, palparlo suavemente y en esa palpación ustedes van a sentir, el hueso está íntegro, derecho, simétrico o crepita, lo tocan y como crack, 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 crack suena, ¿no? Está crepitando porque está fracturado. O hay aire, o palpan la deformidad, están bajando la mano y de pronto una patilla, ¿no? Entonces, a la palpación pueden determinar todos esos detalles de cómo está la movilidad, la consistencia, el flujo del aire
edema, deformidad de la nariz y también cuando hay traumas nasales, por ejemplo, el borde orbitario, ¿no es cierto? Porque a veces puede haber fracturas de piso de órbita o al darle su derechazo, pues le han puesto morado el ojo también. Entonces, presionar también para buscar, sobre todo sinusitis, ¿no? Presionar un poco la región de los senos paranasales para ver si hay dolor, entonces nos indica que pudiera haber algún proceso inflamatorio en alguno de los senos. ¿Pasamos? Bien, ahora pasaríamos a lo que es la faringe. La faringe está aquí atrás, es un tubo músculo membranoso que va desde la base del cráneo hasta las 6 más o menos, ¿no? Entonces, espontáneamente no lo puedo ver. Para ver la faringe primero tiene varias partes. La parte más accesible, lo que vemos todos los días y lo van a ver ustedes todos los días, es la orofaringe, la faringe que está a nivel de la boca. ¿Y cómo la vemos? A través de la boca, que abra la boca, deprimimos 2/3 anteriores de la lengua para ver la pared posterior faríngea. Pero es importante no solo pues meter baja lengua y mirar atrás, siempre mirar todo, mirar, hacer conjunto. Es como cuando manejan, no solo ven la rayita de la pista, ¿no es cierto? Ven el precipicio, los peatones, el cerro, yo qué sé, los árboles, el perro que cruza la calle, bueno, en fin. Entonces, igualmente tener un panorama. Entonces, igual al hacer la orofaringoscopía es importante examinar desde la parte externa. Los labios están rosados, morados, secos, deshidratados. La boca, ¿cómo está? Las mucosas congestivas, secas. Está el paladar blando y duro, no sé, tiene vesículas, no tiene, está rojo, hay heridas, hay alguna cosa, tumores. Ver los pilares anteriores, y yendo más atrás, pilares anteriores, pilares posteriores, y también ver la lengua en su integridad. La lengua, qué color está, se mueve, no se mueve, debajo de la lengua cómo están. Ver la salida de las glándulas salivales, aquí adentro el esteno, a la altura del segundo molar, aquí abajo el huarto, ¿no? Ver todo eso y finalmente al bajar la lengua vamos a ver la pared posterior faríngea, ¿no? Y ahí determinar, está congestivo, ¿no? Hay rinorrea posterior, hay moco, flema. Bien, entonces ya la inspección de la faringe, de la orofaringe propiamente dicho. Esta es la orofaringe propiamente dicha. Está formada por pilar anterior, pilar posterior. En medio de los pilares están las amígdalas palatinas, bueno, la úvula al medio, y esta que es la pared posterior faríngea. Entonces ahí ver cómo están las amígdalas palatinas, cómo está la pared misma, ¿no? Muy bien, seguimos. Bien, y a la palpación, que se puede palpar también, igual, está caliente o no, está húmedo, seco, le duele, no le duele, se mueven las estructuras y generalmente la palpación de la boca es bimanual, ¿no? Una mano por adentro con un guantecito y la otra por afuera. Entonces vamos detectando si hay alguna bolita, alguna cosa de más, le duele, ganglios, etcétera, en el piso y en los carrillos. Y cómo están las glándulas salivales. Entonces, la faringe y, mejor dicho, toda la laringe y parte de la faringe, la hipofaringe, están en el cuello. Entonces es importante también hacer la inspección del cuello. Inspección, el cuello, simétrico, no simétrico, cilíndrico, tiene, no sé, aumento de volumen en algún lado, qué color está, y luego hacemos la palpación, ¿no? La siguiente, podemos palpar el cuello en sus diferentes triángulos, ¿no? Anteriores, medios, posteriores, palpar todo para ver si hay adenopatías, no sé, tiroides, ganglios, una serie de cosas, o incluso contractura muscular, que también es importante, ¿no? Bien, y buscar puntos dolorosos. Percusión no se hace prácticamente, porque no es muy grandes las cavidades, ¿sigue? La palpación cervical, ya lo hemos vuelto a decir, estoy repitiendo esta parte. Percusión, como les dije, los senos podría ser, pero no son muy útiles.
Y la auscultación, ¿no? La auscultación, ya les dije, no siempre es con el estetoscopio para oír pulmones, abdomen, carótidas. En el caso nuestro, más oír tipo de voz, tipo de respiración. Uno que respira, algo le obstruye, ¿no? O algo está ventilando mucho, voz nasal, y bueno, ya iremos viendo diferentes tipos de voz. Y silbidos, por ejemplo, una perforación septal pequeña silba, entonces en cada entrada y salida del aire está, ¿no? Estridor, en fin, y oír la voz. Hay diferentes tipos de voz, cada uno de los tipos de voz nos determinan una patología, ¿no? Voz nasal, que hay problema en la nariz. Voz amigdalina o de patata caliente, el problema está en la orofaringe. Disfonía, el problema está en cuerdas vocales. Estridor, está en la laringe o tráquea superior. Entonces, el silbido de la nariz, silbido del pecho, por ejemplo, ¿qué nos indica? Un espasmo bronquial, los asmáticos, ¿no? Que tienen silbido en el pecho. Ronquidos al dormir igualmente. Entonces, bueno, por hoy creo, ¿tienen tiempo? Tenemos que ir hasta Semicentro para Ah, ya, bueno, entonces aquí terminamos. Muy bien, chicos, nos vemos en la próxima.